Este que tenemos por aquí, amigos, es una macheta o cubrepolvo de lo que es el Chevy. Este es del lado caja. Y esta viene con sus 3 muelas o dientes, como le quieran llamar. Hay que recordar que en el Chevy también hay una del lado caja que viene completamente lisa. Esta te incluye sus 2 abrazaderas, la chica de la parte de arriba, la grande que va en la parte de abajo, y también te incluye lo que es el segurito. También trae una bolsita de grasa para juntas homocinéticas. Esta la encontramos en la marca Dai con el código 63101 y es de ambos lados, tanto izquierdo como derecho. Lado caja de Chevy, y este está en un precio aproximado entre los 120 a los 140 en esta marca.